Vamos a continuar con la prueba bibliográfica, pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el Antiguo Testamento. Ya estuvimos haciendo la prueba bibliográfica al Nuevo Testamento. Hoy corresponde ya a lo que es hacer este examen científico, bibliográfico al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si quisiéramos hacer un resumen, tenemos que ser claros en que en las copias hay diferencias, hay variaciones. En la ignorancia muchas veces de uno le vendían la idea de que todas las copias eran exactamente iguales, ¿verdad? Que todo, así, hasta las comas eran iguales. No es el caso y uno tiene que ser consciente de eso, es la realidad. Lo que sí tenemos es que por eso analizamos las variantes, por eso es que yo abro ante ustedes todas las evidencias que hay de los agnósticos más acérrimos, de aquellos que atacan más la fe con el objetivo de que podamos ver que nosotros, como dicen por ahí, no hay miedo, ¿eh? No importa con lo que vengan, en realidad todas estas variaciones no cambian el texto en su sentido, claro, en sus doctrinas y demás, pero hay variaciones y eso fue lo que miramos durante todo este mes pasado, todas esas variantes. Hablamos de, por ejemplo, Bart Ehrman, y tiene varios libros en contra de la escritura. Él hablaba acerca de 400,000 variaciones. El Nuevo Testamento tiene aproximadamente 140,000 palabras. De 140,000 palabras que tiene el Nuevo Testamento, hay 400,000 variaciones, o sea que hay 3 variantes por cada palabra del Nuevo Testamento. Ahora, lo que él no explica es que de esas 400,000 variaciones, 396,000 no se pueden traducir de otra forma, porque son variaciones desde la perspectiva de que Juan se puede escribir con 2N o con una N. Son variaciones desde la perspectiva de que en el griego del Nuevo Testamento se puede escribir, por ejemplo, Jesús amó a Juan, 16 formas diferentes, se puede escribir eso, diferentes órdenes, y dice absolutamente lo mismo. Por ejemplo, han visto esto del burro por delante. Uno cuando se presenta, uno siempre se deja de último. Hoy en día se quieren dar tanta importancia que ya no. Bueno, en el griego hay 16 formas para decir lo mismo. Jesús ama a Pedro, que no altera el resultado, ¿verdad? ¿Cómo traduzco eso? Siempre de la misma forma. 396,000 de esas variantes no afectan absolutamente nada al texto porque no se puede traducir de otra forma. Punto. Ok, 4,000 variantes. Hablemos de 4,000 variantes. Ahora, son 4,000 variantes y ya miramos la cantidad de copias que hay. Recordemos cuántos versículos tenemos que revisar. Si estamos hablando en todo el Nuevo Testamento, estamos hablando de 12,700,000 palabras versículos a revisar. Por cada verso tenemos 1,600 copias en promedio. Entonces, imagínense cuánta cantidad de variantes podrían haber. Más bien hay muy pocas. No solo eso, la mayoría de variantes son letras. No son ni siquiera palabras, etcétera, etcétera. Entonces, de esos 4,000 variantes que sí importan, miramos que el 1% de ellas, ¿qué es? El 1% de ellas son errores claros del copista, errores tan claros como que en un versículo en lugar de poner tiernos ponen caballos. Es clarísimo el error del copista, que en lugar de poner fuimos tiernos con nosotros, dice fuimos caballos con ustedes, como la nodriza cuida al hijo, o sea, al niño. Es claro, entonces cuando ven una copia así se dan cuenta de esto. Ahora, eran copistas que trataban de hacer lo mejor en los primeros siglos, pero son hermanos de la iglesia que no. Vamos a ver la diferencia con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento en la forma de transcribir, de pasar el texto, ¿verdad? De hacer una copia. Qué celo y qué increíble, ¿verdad? Trabajo se hacía. En el Nuevo Testamento no era tan riguroso. ¿Desde qué perspectiva? Eran personas de la iglesia que hacían sus copias para tenerlas ahí y demás. Ahora, no es que tenía solo una copia, sino que el copista del Nuevo Testamento tiene varias copias de Pablo y él va revisando y va haciendo su propia copia. Eso es lo que pasa. Entonces había errores de ojo, errores de oído y ok, el 1%, ya se va el 1% de esas 4,000, quedan 3,000. De esas 3,000 hablamos que son errores también o variaciones desde la perspectiva de lo que dijimos de la extensión de la piedad. ¿Qué es extensión de la piedad? Que a partir del siglo X, las primeras copias que tenemos, no hay variaciones.
Recordemos que variaciones no es que yo tenga una versión diferente, que la Reina Valera traduzca diferente ciertas cosas que lo hace la nueva versión internacional. Eso no es variación, estamos hablando en los textos en el idioma verdad original. Estamos hablando en el Nuevo Testamento del griego puro, de las copias antiguas que tenemos de griego puro, ahí las variaciones entre ese texto, no entre una traducción. Entonces, de esas miramos que a partir del siglo X existe el fenómeno que se llama extensión de la piedad. Extensión de la piedad era aquello de que, por ejemplo, si en un verso aparecía la palabra Cristo, agregaban Jesús, o si aparecía Señor, ponían Cristo o Señor Jesús y cosas de ese tipo. Como si hoy en día, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Yo le digo, ¿cómo está Alberto? Y que alguien me diga, no, Alberto no, don Alberto, ¿verdad? ¿Cómo le va a decir así? Entonces un copista donde yo veo una carta mía de Víctor que dice, Alberto, ¿cómo estás? Y el copista dice, no, ¿cómo puso así? Hay que poner señor Alberto. Eso es lo que se miraba en los copistas a partir del siglo X. Eso no varía absolutamente para nada el sentido del texto. ¿Verdad? Eso no varía para nada. Por ejemplo, un versículo que ahí decía, cuando Jesús fue al templo y volcó las mesas y demás, en una copia muy antigua decía el templo, en una copia más moderna decía el templo de Dios. Ahora, la crítica textual, ¿qué es lo que hace? ¿Será el templo o será el templo de Dios? Ahora, están hablando del único templo que había en Jerusalén. Está hablando, o sea, eso no cambia para nada lo que se nos está comunicando. Pero entre más documentación tenemos, más copias aparecen, que en los últimos siglos han sido las más antiguas, hay una inclinación a decir, mira, no, ahí era el templo, no era el templo de Dios. Eso parece también extensión de la piedad, como decir, no, hay que decirle Señor. Esas son tipo de variaciones y llegamos, recuerdan, a las últimas tres grandes variaciones que hay. Y eso es el versículo que nos habla que tres son los que dan testimonio en el cielo, y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Un versículo muy fuerte en cuanto a lo que es la Trinidad, que parece ser que ese versículo es más un comentario que un versículo. Y aparece solo en ya en las versiones más modernas. O sea, ¿qué quiere decir más modernas? Copias que tienen 1000 años apenas. ¿Verdad? Copias que aparecieron, ¿verdad? Que fueron escritas después, más como textos masoréticos y demás. Hoy vamos a estar hablando acerca de todo esto. Y miramos que en esas era ese versículo, y ya ustedes tienen toda la información al respecto. Luego el largo final de Marcos, que parece que es editado, que hasta el versículo 8 en todas las copias está igual, pero del 9 al 20 hay 5 diferentes versiones, ¿verdad? Con 3 versículos, con 4, con 5, ¿verdad? Que parece como una edición, pero que toda esa información, como la anterior de la Trinidad, es bíblica, es algo que podemos ver con el resto de la escritura. Ese versículo también pareciera ser agregado, el de la Trinidad, porque ninguno de los padres de la iglesia hizo alusión a ese versículo y pasaron haciendo debates acerca de la divinidad de Jesucristo. Sería el primero a citar, está clarísimo. Pero como no se ve en los primeros siglos y ninguno de ellos lo cita, pareciera que es más un comentario que un versículo como tal. Ahora, lo que está diciendo es verdad, que el resto de la Biblia lo sostiene, solo para que nosotros veamos por qué no se quita ese versículo. A veces es porque si no la gente piensa que usted está atacando la Biblia directamente y tocando, ¿verdad? Y ¿verdad? Van a llegar a querer lincharlo a uno, si quisiera quitar el versículo ahí, porque por muchos años para nosotros lo hemos visto. Ahora, no se puede, o sea, no estaríamos quitando nada si nunca estuvo, ¿cierto? Pero como tampoco sabemos, porque ¿qué pasa si el día de mañana aparece una copia mucho más antigua de los primeros siglos y se aparece el versículo? Ok, ya tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión con esos aspectos. El final de Marcos también es información de los otros evangelios y del libro de Hechos. Y también hablamos acerca de un versículo que habla acerca de que había un ángel que llegaba y tocaba el agua. ¿Recuerdan? Cuando Jesús va a sanar al paralítico que está ahí tirado y él dice que están, ¿verdad? Al parecer el texto lo que dice nada más es que estaban ahí, ¿verdad? En el estanque. Entonces, hay copias donde la información que aparece es a un lado, como un comentario del copista, y un comentario del copista que está diciendo, ¿saben por qué estaban a un lado? Por decirlo, ¿verdad?
en nuestras propias palabras. Entonces él pone, bueno, hay una tradición, ¿verdad? Y ahí empieza a explicar que ellos creían que había un ángel que llegaba y tocaba el agua y el primero que cayera en el agua se sanaba. Eso es, pareciera ser, y hay copias antiguas donde eso aparece a un lado del texto, no en el texto, como un comentario. Posteriormente, con los siglos, llega un copista y no está seguro si eso es parte del texto o es un comentario. Entonces, para no, ¿verdad?, quitar algo que pudiese ser, lo incorporó, pero lo pone entre comillas. Cosas de ese tipo pasa. Y luego, ¿verdad?, ya se incorporó. Eso es lo que pasó. Ahora, recuerden, no hay nada como esas tres variantes y la historia de la mujer sorprendida en adulterio, en la cual Jesús le dice, ¿verdad? Mujer, nadie te condena, yo tampoco, ve y no peques más. Que esa historia es muy, pero muy posible que haya sido ¿verdad?, una adición, porque solo aparece hasta el siglo XIV. La primera mención que se hace de esa historia es un padre de la iglesia del siglo XII, del 1200, y dice que no aparece en los manuscritos más antiguos. Esa historia, cuando ven las copias, cuando empieza a aparecer, aparece en cuatro diferentes lugares. Entonces, los mismos críticos que dicen que no parece ser parte del Evangelio de Juan, dice que sí parece ser una historia verídica, porque le hacen el mismo examen bibliográfico como a cualquier historia o libro antiguo y pueden mirar que propiamente reúne todas las condiciones de un relato histórico. La misma escritura nos habla a nosotros de que si se escribiese todo lo que hizo nuestro Señor, no alcanzarían los libros, ¿verdad?, en el mundo para poder cubrir todos los milagros y todas las cosas. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos ver que se dice que es una historia verdadera, pero que pareciera que no corresponde ahí a ese evangelio. Esas son las tres variantes más grandes que existen en todo el Nuevo Testamento. Eso sería como decir, wow, ¿alguien aquí está tambaleando en su fe por esto? ¿Hay alguna doctrina? ¿Hay alguna doctrina que esté en jaque o que se cuestione por esto? Ninguna. Si usted agarrara una Biblia con todas esas variantes, todas las variantes, y tenemos la otra que no tiene ninguna de esas variantes, y agarramos la que tiene todas las variantes, y ¿saben cuánta herejía tendríamos? Cero, nada. No habría ninguna herejía. No perderíamos absolutamente nada. Eso lo que nos da es confianza. Y es interesante cómo Dios preservó la escritura. ¿Qué nos gustaría a nosotros? ¿Qué sería lo más fácil? Que apareciera la Biblia del cielo, ¡pum!, y que nunca cambiara, ¿cierto? Pero Dios no trabaja de esa forma. Lo que hizo Dios es que utilizó al hombre. Y como hay tantas copias, nos es imposible no mirar qué es y qué no. Por eso podemos hablar de estas variantes. ¿Por qué? Porque hay tantas copias que si hay 1900, ¿verdad? Si son 1600 versículos a revisar y 1599 versículos, me dice a mí que fuimos tiernos con ustedes, como la nodriza cuida a sus hijos, y veo una copia que aparece, ¿verdad? Fuimos caballos con ustedes, ¿verdad? Es clarísimo el error, ¿cierto? Como hay tanta evidencia, tantas copias, eso es lo que dicen los eruditos, es imposible no encontrar el texto original. ¿Y saben qué ha pasado con los años? Cada vez estamos más y más cerca porque son dos lecturas. Es como decir, el templo de Dios o el templo. O sea, no hay ninguna variante teológica ni nada de fondo. Pero si uno quiere ser muy, muy agudo, empieza a mirar cuántos textos antiguos aparecen, dónde empezó a aparecer. Podemos hacer eso por la cantidad de copias que tenemos. Si solo hubiera una copia, va por fe, ¿verdad? Y si fueran dos copias, imagínense, porque usted dice, hey, esta o esta, ahí no sé, estamos. Pero no es lo que tenemos, sino lo que pasa. Entonces, lo que vimos con la prueba bibliográfica, el Nuevo Testamento nos llena a nosotros de una gran responsabilidad, porque lo que tenemos en nuestras manos son las palabras de Jesús, de sus apóstoles, y lo que nos toca es obedecerla, amarla, vivirla, atesorarla, compartirla, ¿verdad? Eso es lo que nos toca. Porque miramos por, ¿verdad?, todos estos exámenes que el mensaje ha llegado a nuestros días, como fue escrito, como fue en su, ¿verdad?, original. Entonces, lo que nos llena a nosotros el estudiar esto es paz, pero no nos hace, ¿verdad?, ese tipo de personas que, ¿verdad?, es así, punto, solo creo por fe, por fe, por fe. Sí, pero la fe nuestra no es un salto a la oscuridad. La fe nuestra se basa en evidencias. Se basa en que Dios se ha mostrado a nosotros.
se basa, ¿verdad?, en nuestra, ¿verdad?, en todo lo que él se ha revelado. Y como Él se ha revelado y Él dice que su palabra tiene que ser verídica, ¿verdad?, porque no miente. Entonces continuamos y hoy vamos a hacer la prueba bibliográfica, pero al Antiguo Testamento. Es una historia totalmente diferente, pero con un final también muy dulce. La prueba bibliográfica. Cuando venimos a los manuscritos del Antiguo Testamento, tenemos una historia totalmente diferente a la historia del Nuevo Testamento. Tenemos menos copias que los manuscritos del Nuevo Testamento. Hay 20,000, ¿verdad?, manuscritos a revisar. 20,000. ¿Verdad? Algunos de esos son fragmentos, otros son completos y demás, ¿verdad? Claros. Cuando la mayoría de copias del Nuevo Testamento empiezan a aparecer a partir del siglo tercero, y ya, ¿verdad?, a partir del siglo cuarto y quinto ya, o sea, son miles, pero antes estamos hablando de 40, de 60, ¿verdad?, copias que nosotros podemos ver. Si tuviéramos que esperar para tener todo el Nuevo Testamento, todo completo en manuscritos antiguos, estaríamos hablando de un periodo de unos 300 años, 200 años después de su conclusión, para nosotros decir, bueno, está todo ahí completo, lo cual es sumamente, ¿verdad?, cercano a la fecha. Bueno, en el caso del Antiguo Testamento es diferente. Vamos a mirar cómo ellos consideraban que era mejor una copia que el autógrafo, bueno, el autógrafo, pero de la copia más antigua. Entre más antiguo, para ellos tenía menos valor. Vamos a ver por qué. No tenemos copias tan cercanas a los autógrafos como las que tenemos en el Nuevo Testamento. De hecho, antes del descubrimiento de los rollos de Mar Muerto, la copia más antigua era del año 900, 400 años antes del Nuevo Testamento, o sea, 400 años antes de Jesucristo. Recordemos, han escuchado la frase 400 años de silencio. Es durante el tiempo de Malaquías hasta iniciar, ¿verdad?, propiamente el Nuevo Testamento, con Zacarías recibiendo, ¿verdad?, el ángel, la visión acerca de su hijo Juan que venía, que es el de Elías, que había que venir. ¿Cómo termina Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento? Esperando al Elías que iba a venir a abrir el camino al profeta, al Mesías, ¿verdad? Estaban esperándolo. ¿Por qué el Tanakh, el Antiguo Testamento o la Biblia judía, por qué termina ahí? ¿Por qué no siguen? Porque ellos todavía siguen esperando al Mesías. ¿Siguen esperando a quién? A Elías. Eso es lo que están esperando. Ellos, dentro de su organigrama, terminan, ¿verdad?, que con Crónicas, porque también están esperando ¿quién? El rey, el sucesor de David, que les va a traer, ¿verdad?, de nuevo prosperidad en todos los aspectos. Entonces, podemos ver 400 años antes de Jesucristo se cierra el canon del Antiguo Testamento. Entonces, 400 años, y la copia más antigua que tenemos es del año 900. ¿Cuántos años hay? 1300 años. Ahora, cuando miramos los otros libros, miramos que eso es el promedio, ¿verdad? Es un promedio. La mayoría de libros que nosotros vemos, antiguos, griegos y romanos y demás, están en una distancia similar, pero vamos a ver la diferencia que hay con el Antiguo Testamento, y eso era antes de que aparecieran los rollos del Mar Muerto. Dice, por el gran cuidado en su copiado, nuestro Antiguo Testamento actual en su totalidad es muy confiable, sumamente confiable, y lo vamos a mirar. De hecho, han visto que casi no se discute tanto sobre el Antiguo Testamento, es más sobre el Nuevo. Hasta el descubrimiento reciente en 1947, 46-47, de los rollos del Mar Muerto, el manuscrito hebreo existente más antiguo era del año 900, que era un texto masorético, y vamos a hablar acerca de esto. Esto significa que el periodo de tiempo intermedio de 1300 años, porque el Antiguo Testamento fue terminado, ¿verdad?, 400 años antes de Jesucristo. A primera vista pudiera parecer que el Antiguo Testamento no es más digno de confianza que cualquier otro tipo de literatura antigua, porque tienen ese promedio de años. Cuando se conocen los hechos, se comparan, hay una abundancia abrumadora de razones por las cuales creer que los manuscritos que poseemos son dignos de total confianza. Y vamos a llegar ahí. Lo primero, un segundito, es que tengo, ok, ahora sí. Dice,
Primero, con el fin de ver la singularidad de las escrituras y su confiabilidad, uno necesita examinar el cuidado extremo con que los copistas transcribieron el manuscrito del Antiguo Testamento. Vamos a ver los cuidados que ellos tuvieron, cómo lo hicieron y cómo llegó a nuestros días. Voy a hacer una historia desde cuando vamos a ver pequeñas, ¿verdad? Porciones de cómo empezó desde que recibieron la escritura, desde el tiempo de Moisés hasta, ¿verdad?, nuestros tiempos y cómo se ha mantenido por parte del pueblo de Israel la escritura. Cuando la Torá fue dada a Israel, según la tradición judía, no todo estaba escrito. Una gran parte de la forma de implementarla fue enseñada y recordada de memoria. Esta sección se llama, no sé si han escuchado, la Torá hablada. Para ellos existen dos Torá. La Torá escrita, el Pentateuco, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, y lo que es, ¿verdad? El Mishnah y el Talmud y todo esto, que las Jerama, bueno, vamos a ver toda esta documentación alrededor. Esto es cómo guardar los mandamientos. Entonces, dentro de la tradición judía es que el Señor le da la instrucción directa a Moisés y luego le dice cómo se debe dar. Entonces, una parte es escrita, que es el Pentateuco, que ahí no hay forma, ¿verdad? La Torá, y la otra es esa parte de cómo implementar y demás, que es más la tradición de ellos de cómo seguir los mandamientos de Dios. La Torá hablada surgió con Moisés cuando escuchó las pautas y reglas y mandamientos directamente del Eterno. Y se le enseñó, ¿verdad? Y se las enseñó a su estudiante Yeshua, ¿verdad? Yeshua es el nombre de Jesús, dice Jesús, Dios salva, es el nombre Josué. La pasó, dice, a los sabios de la Torá. Y estos sabios de la Torá, que eran los líderes de Israel, cuando no habían reyes, luego estos sabios se la pasaron, ¿verdad? Esta Torá oral y la escrita, ¿verdad? A los Nevim. Nevim significa profeta en hebreo. Entonces ellos fueron pasando esta tradición oral de cómo guardar los mandamientos. Pero vemos el celo, ¿verdad? Era un grupo de levitas especiales que mantenían los textos y la forma de guardar, ¿verdad? De implementar o de aplicar o de practicar estos mandamientos. Ellos a su vez luego lo pasaron a lo que se llama la Gran Asamblea. La Gran Asamblea son 120 sabios de la Torá. Estos 120 sabios, siempre, ¿verdad?, de eruditos judíos de la Torá, ellos guiaron al pueblo después del regreso del exilio babilónico. La mayoría de las personas que regresaron no hablaban, ¿verdad?, el hebreo, sino que hablaban el idioma arameo, que es el idioma, ¿verdad?, babilónico. El hebreo es el idioma sagrado de la Torá. El Antiguo Testamento fue dado en hebreo, pero el sabio tenía que usar tanto el hebreo como el arameo cuando se hablaba, cuando estaba enseñando el texto, y así mantuvo viva la Torá para todas las generaciones, ayudando a entender la Torá escrita y guiándolos a cumplir los mandamientos del Eterno como él declara. Después de la tarea de enseñar y dirigir al pueblo judío, ¿verdad?, de este grupo de ancianos, eso pasó al Sukkot, ¿verdad? Sukkot significa pares, y estos pares eran como los más eminentes, los más eruditos, los más sabios de toda esta asamblea. Eran dos. En aquellos días siempre serán dos grandes maestros. Ellos guiaban a los sabios de la Torá y dirigían al pueblo. En la reunión de los sabios de la Torá se llamó Sanedrín. Entonces, cuando encontramos el Sanedrín, es ese grupo de ¿qué? De expertos en la Torá, de sabios en la Torá, en la palabra. El primer líder del Sanedrín se llamaba Nasi, ¿verdad? Ese es el título, que significa alto o levantado, ¿verdad? Es visto como el presidente, era algo como un rey, porque su trabajo era ayudar al pueblo judío a vivir de acuerdo a la Torá con amor y paz. El segundo líder era llamado Abedín, que significa jefe del Tribunal de Justicia. Él lo que hacía era más dividir entre los conflictos que habían. Su trabajo era ayudar a los sabios durante sus discusiones. ¿Discusiones de qué? De todo lo de la Torá. Ellos estudian la Torá y ellos empiezan a implementarla. Estas discusiones están hasta el día de hoy. Y por eso este material sigue creciendo y creciendo. Y esas discusiones son como decir, hay que guardar, ¿verdad? El Señor nos dice que hay que guardar el sábado, le dice al pueblo judío, que es un pacto entre ellos.
¿Y qué es lo que pasa? Que estos sabios, ellos empiezan a decir, bueno, ahí se habla de que no se debe hacer fuego. Hoy en día, ¿verdad? Un rabino te va a decir, ok, eso significa que usted no puede encender su vehículo en día sábado. Esas son las implementaciones que ellos daban. Recuerdan que Jesús les reclamaba a ellos y les decía, ustedes por sus tradiciones están cambiando el mandamiento. Le da más importante a la tradición que al mandamiento. Inclusive no se dan cuenta que al implementarlo en su intelecto, ese mandamiento, están incumpliendo directamente otros mandatos de Dios en sus reglas, que es más construir alrededor. Ellos tienen un aspecto de que ponen marcos de protección, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si hubiera estado el tiempo de estos sabios rabinos en el tiempo de Adán, el Señor que le dijo a Adán, de hecho se ve ciertos cambios ahí. ¿Qué le dijo el Señor? Que no debería tomar, ¿verdad? Que no debería comer del árbol, ¿verdad? ¿Qué les hubiera dicho a estos sabios? No se puede pasar, por ejemplo, hubiera dicho, no se puede mirar la fruta, no se puede mirar el árbol. Hubiera dicho, no se puede pasar a menos de 10 metros del árbol. Eso no lo dijo Dios, pero ¿por qué hacían eso? Con el objetivo que nunca cogiera. Si usted siempre camina, si nunca ve el árbol, no está tentado. Si usted nunca camina a menos de 10 metros, nunca va a coger. Eso era la forma que ellos implementaban ciertas cosas, pero eso no fue lo que dijo Dios. Y siempre el problema ha sido ¿verdad? Hasta el día de hoy, la forma de interpretar y de implementar las cosas a nuestro propio entendimiento. De hecho, inclusive Eva, ya vemos que cambia, ¿verdad? La palabra de Dios cuando la serpiente le hace las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Eva? Que el Señor le había dicho que no podían tocar del fruto. El Señor le dijo que no tocaran del fruto, que no tocaran el fruto, no, que no comieran del fruto. Pero ella agregó eso. Y esto es, digamos, siempre la lucha ha sido con la palabra, pero bueno, ellos se reunían con el objetivo de implementar la palabra de la mejor forma, etcétera, y habían discusiones. El líder, que en este caso no el Nazir, pero el Abenadín, era el que decía, ok, no, va en esta dirección, ¿verdad? Se debe guardar de esta forma, este es el sentido, ¿verdad? Durante los siguientes 250 años hubo 5 generaciones de Sugot, que lideraron al pueblo judío y comenzaron a tener muchas disputas pero ellos creían que estas disputas eran importantes memorizarlas. El problema es que tenían que sabérselas de memoria porque ellos memorizan la palabra y demás. Entonces, imagínense el trabajo de ellos. Tenían que aprenderse de memoria las discusiones inclusive. Eso es como un abogado, han visto que, por ejemplo, dice, en el caso, no sé, en el caso de la penca pasó esto y el otro, ¿eh? Y el juez determinó eso, entonces pueden aplicar esa realidad al caso que están mirando en ese momento. Bueno, eso es lo que pasaba. Bueno, por ejemplo, en la discusión si se debería aceptar o no no sé, el libro de Esther, ¿verdad? Esta fue la explicación que dio el rabino tal y el otro rabino y por eso nos pusimos eso es lo que hacían. Pero tenían que aprenderse de memoria inclusive las discusiones de ellos. Entonces, bueno, esto surgió por mucho tiempo, tenían que memorizar todo esto. Luego en el segundo templo es destruido, ¿verdad? Y con la destrucción del segundo templo, ¿verdad? Y el dominio romano, hubo una crisis en el sentido de que seguían estas discusiones, ellos continúan enseñando, pero en ese momento llegan lo que son los tanín. Y los tanín, ¿verdad? Tana significa repetir, Tana. Y ellos lo que hacían era traducir, eran más como traductores, ¿no? Eran también eruditos y demás, pero ellos les enseñaban la palabra. ¿Por qué traducían el texto bíblico? Porque la gente no hablaba hebreo, hablaba arameo y griego, ¿eh? Pero entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos llegaban y leían en el hebreo y luego lo traducían al griego al arameo para que la gente entendiese el mensaje. Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer? La ley era que ellos no escribieran esa traducción. ¿Por qué? Porque le iban a dar a esa traducción el mismo valor que la Torá y no era lo mismo. Es como decir hoy, ¿verdad? Que yo diga, no, vale más la Reina Valera que la versión en hebreo, ¿eh? Entonces, no pueden escribirla por eso. Pero luego se vio la necesidad de hacerlo, porque no habían tantos, porque habían persecuciones, porque también con el tiempo, ¿verdad? No habían tantas personas que fueran a enseñar en ese idioma, no podían repetir tantas cosas y se empezó a escribir todo eso.
Entonces, nosotros tenemos aquí ya en el periodo de lo que vamos a hablar del texto masorético, lo que son los Tanaín, que son estos que eran como traductores de la Torá. ¿Qué es lo que hacían? Que traducir el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hacían? Decirlo al pueblo en arameo porque estaba en hebreo. Es como si hubiese sido en el tiempo, recuerdan que habían las misas en latín, que alguien las diera en español. Es similar. Luego vienen los Amoraín, Soferín, que ellos miraban cualquier diferencia que habría y decían, bueno, se están alejando mucho las traducciones, porque con el tiempo estas traducciones eran más comentarios. Ese fue el problema. La idea inicial era simplemente textualmente decir en arameo lo que decían en hebreo, pero con el tiempo se dieron cuenta que habían cosas que no podían hacer y era más una explicación. Empezó a pasar eso y luego llegó al tiempo los masoretas. Pero primeramente, ¿verdad? Está el tiempo de los talmudistas. Los talmudistas tienen todas estas tradiciones y se dan cuenta de que propiamente no tienen forma de recordar todo y empiezan a escribir las tradiciones por un lado, pero ellos empiezan vamos a copiar la escritura. Entonces ellos querían guardar los textos. ¿Por qué? Porque ya no había templo y estaban dispersos y demás. El periodo talmudista va del año 70 al año 500, finales de los años 400, que es el periodo propiamente en la época de Cristo, después de Cristo, del año 70 al año 500 después de Cristo, el periodo talmudista. ¿Qué es lo importante? Que ellos empezaron a transcribir la escritura y hacer las copias en una forma que era sumamente precisa, no como lo que pasaba con el Antiguo Testamento, que era el hermano el que lo hacía. No, para hacer ¿verdad? Escriba, tenías que calificar, no era cualquier persona, tenías que tener un adiestramiento especial, un sistema intrincado entre los judíos para copiar las escrituras del Antiguo Testamento. El escriba debía estar ceremonialmente vestido. Vemos, no sé si ven abajo la imagen, ¿verdad? Ceremonialmente era todo un honor ser un escriba. Estabas transcribiendo el mensaje, la revelación del creador del universo a las personas. Entonces era, ¿verdad?, gente llamada, exclusiva para eso. Se vestían, ¿verdad?, específicamente para hacer ese trabajo. Se distinguían de todos los demás. Los pergaminos usados podían solo tener, solo de animales limpios. Esto es pergamino, ¿verdad? Nosotros hablamos de papiros, que viene ¿verdad?, de las plantas ¿verdad?, de papiro, y pergamino es de pieles de animales, pero tenía que ser animales puros, ¿verdad?, no impuros, y tenían todo un trabajo especial. Tenía que ser de la más alta calidad, ¿verdad? No podía ser materiales de baja calidad porque están transcribiendo el mensaje de Dios. Y eso lo que implicaba es que ellos no compraban, ¿verdad?, papiro chino, ¿verdad? Ellos tenían que ir a Biblios y escoger el papiro que venía directo de Egipto, que eran los mejores papiros, ¿verdad? Del delta, ¿verdad? Y del Nilo, de esos papiros, lo mejor en tecnología es lo que ellos usaban. Como hoy, si quisiéramos hacer un trabajo, queremos la mejor computadora, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso buscaban las mejores tintas, los mejores materiales. Todo era muy, pero muy preciso. Las pieles debían ser cocidas conforme a una exacta especificación. Por ejemplo, acá en Costa Rica hay un lugar donde hacen bolas para la NBL, ¿verdad? La liga de béisbol, ¿verdad? Profesional de Estados Unidos, pero acá no puede quedarse ni un solo hilo. Cada una de esas pelotas son medidas, ¿verdad?, con una precisión, con máquinas que traen desde la NASA para que queden exactamente igual, las costuras tienen que ser igual, todo, ¿verdad?, una precisión increíble. Y todo tiene, ¿verdad?, cualquier sobrante tiene que empacarse, enviarse, bueno, una precisión. Bueno, en el caso de la escritura, así de meticulosos y mucho más eran, ¿verdad?, los talmudistas. Cada uno de ellos, ¿verdad?, tenía todas estas consideraciones porque era el trabajo más importante que podían tener una persona, transcribir la escritura. Ellos no podían copiar de memoria. Recordamos, ¿verdad?, errores de ojo, de oído. En este caso, ellos no podían copiar de memoria. Ellos, ¿verdad?, tenían que poner, ¿verdad?, memoria. Ellos tenían que poner primeramente M, ver el texto, ver la M, poner la M, volver a ver el texto, poner la E, luego volver a ver la M y así, letra por letra. No podían, ¿verdad?, copiar de memoria, con el objetivo, ¿verdad?, de que todo quedara exacto.
Ellos no podían tener ni más ni menos un ancho de cabello entre letra y letra, entre consonante y consonante. Recordemos que la alfabeto, el alfabeto hebreo no tiene vocales, sino que son solo consonantes, se escribía solo consonantes. Hay ciertas ¿verdad? Consonantes que funcionan como vocales, pero aún así para uno es muy difícil porque es un montón de reglas para poder entender cómo, ¿verdad?, leerlo con solo consonantes. Bueno, de consonante, de letra a letra tenía que haber un ancho de un cabello, de palabra a palabra 9 cabellos. Esa era la precisión, así iban letra por letra. Entonces estamos viendo la calidad de copia que se está dando, ¿verdad? Esto es muy diferente, ¿verdad? Otras copias que vemos en los primeros siglos, porque después del siglo tercero también no era cualquiera que transcribía la Biblia, ¿verdad? Jerónimo y demás, ellos buscaban, eran eruditos, expertos en las lenguas y demás los que hacían ese tipo, ¿verdad?, de copias antiguas para nosotros, pero en los primeros siglos de la iglesia eran copias de hermanos, ¿verdad?, que hacían ese trabajo. En este caso, ¿verdad?, es un tipo, ¿verdad?, de persona diferente, escogida, adiestrada en esto, vestida ceremonialmente para eso. Cada vez que aparecía el tetragramatrón, el nombre de Dios, cada vez que aparecía, ellos tenían que levantarse, hacer un baño ceremonial, ¿verdad? No es que se bañaban, es un baño ceremonial que se hace como los sacerdotes, ¿verdad?, tenían que pasar por una pila y mojarse los pies y luego lavarse las manos. De igual forma ellos tenían que hacer eso, vestirse de nuevo, sentarse y con una pluma exclusiva escribir el tetragramatrón, el nombre de Dios, o sea que son solo las consonantes. Recordemos que nosotros decimos Jehová y eso no existe, ¿verdad? Eso no es una palabra hebrea, ni siquiera existe en el hebreo porque la J no existe. En ese sentido, ¿verdad?, es una transliteración y demás. Lo más posible fuera Yahvé, pero tampoco, ¿verdad?, estamos diciendo que es eso porque ¿cuál fue el objetivo? Que ellos pusieron las vocales ahí. Pusieron las vocales luego, bueno, mejor después, bueno, en el tiempo más ahorita se agregan vocales y es con cuál objetivo, no en el talmudista, que dijéramos Adonai, son las vocales de Adonai, no son las vocales de Jehová, ¿verdad? Eso no existe. Es una palabra artificial. Fue creada cuando, vamos a mirar en otro periodo que es el Masoreta, se agregan los puntos vocálicos. Pero en este momento, ¿verdad?, tenemos la Biblia y todo es, ¿verdad?, en hebreo y todo es, ¿verdad?, en este sentido sin vocales. Cuando llega, hacían todo eso. Entonces uno diría, imagínense en un texto donde aparece 20 nombres, 20 veces el nombre de Dios. ¡Wow! ¿Eh? Levantarse 20 veces, hacer ceremonia, cambiarse, o sea, para ellos era el honor más grande que había. Que ellos, simples mortales, pecadores, pudieran poner el nombre de Dios en un texto. No existía un honor más grande. Y lo veían de esa forma, con esa responsabilidad. Por eso es increíble lo que vamos a ver en cuanto a la seguridad que tenemos en el texto, por este cuidado. Esto no existe en ninguna otra obra literaria o movimiento, ¿verdad?, de escrito, no existe nada de estos cuidados, no existe ningún otro libro que se haya escrito de esta forma. Y ellos tenían todo eso para transcribir, ¿verdad?, la escritura. Cuando se escribía un rollo o pergamino y no se cumplían con unos requerimientos, el trabajo era destruido completamente. Si había una copia y quedaba mal, ¿qué hacían? Inmediatamente la quemaban para que no fuera confusión, para que no se usara, para no usarla, ¿verdad?, para no decir que Dios dijo algo que no había dicho. Imagínense, más de uno de nosotros tendríamos que quemarnos la lengua. Así era, ¿verdad? No vamos a poner nada que no diga el texto. Entonces, si era antes de que de que la copia fuera terminada, esto inmediatamente, ¿verdad?, se quemaba. Pero una vez que había una copia, con el tiempo, por los materiales se borraban letras y cosas de ese tipo, inmediatamente eso se tomaba y se metía a una genizá, que vamos a mirar, que es una cajita de madera donde ellos ponían las copias, porque ya no se podría destruir, porque ya no se podía quemar, porque ya era palabra de Dios que se había usado, ¿verdad?, para ministrar y demás. Entonces lo que hacía, se ponía en la genizá, que hasta el día de hoy hay ¿verdad?, cuando uno va a lo que es la sinagoga, va a ver que existen estas cajitas, ¿verdad?, donde ellos guardan los rollos y demás, pero hay genizás. La genizá era también como un lugar escondido donde guardaban estas copias, ¿verdad?, para que nadie las mirara.
A los manuscritos más recientes se les atribuía mayor autoridad que los antiguos. ¿Por qué creen que se le atribuye mayor autoridad a un manuscrito más nuevo y no al antiguo? ¿Una idea? Por el celo, ¿verdad? Que con que están haciendo la copia, la nueva copia se puede leer mejor. Claro, es inteligible, tiene tinta, materiales de primera calidad, es exactamente lo mismo que aquella que ya se está borrando o se quiere borrar. Entonces esta copia nueva es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque esta es exactamente el mismo texto, pero ahora brillante, se puede leer, no hay errores, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos hablando, por eso se le da más importancia. Ellos mismos destruían, o sea, o guardaban en la Genizá, quitaban cualquier copia que ya no se pudiera leer y demás. Si todavía se podía leer, se podía usar en escuelas, se podía usar, ¿verdad?, para enseñar niños, se podía, ¿verdad?, pero nunca en la sinagoga. Y luego de un tiempo, ¿verdad?, cuando ya no se podía leer y se podía cometer un error, era, ¿verdad?, quitada inmediatamente y puesta, ¿verdad?, en la Genizá, en Genizás, ¿verdad?, para que no se diera a confusión y demás. Entonces, para ello, la copia era mejor en ese sentido. Los talmudistas estaban tan convencidos que cuando terminaban transcribiendo un manuscrito tenían un duplicado exacto que le daban a las copias a la copia nueva igual autoridad, ¿verdad?, y mayor valor. Los manuscritos antiguos estaban sujetos al deterioro, borrándose y rompiéndose. Si la copia era exactamente correcta, la edad no significaba ventaja para un manuscrito. Al contrario, la edad era una positiva desventaja, puesto que con el paso del tiempo un manuscrito estaba expuesto a sufrir mutilaciones y deterioro. Una copia deteriorada o imperfecta era condenada de una vez como inadecuada de ser usada. Los manuscritos más antiguos eran usados para la lectura en las escuelas, mas nunca en las sinagogas. Lo nuevo siempre estaba, ¿verdad? La idea es que siempre hubiera una copia vigente y nueva en cada sinagoga. En cada sinagoga había lo que se llama la Genizá. Vamos a mirar, por ejemplo, en el Cairo se descubrió una Genizá después de siglos. Es interesante, ¿verdad? Estuvo ahí por siglos y nadie la había encontrado, porque vamos a mirar, creo que aquí puse unas imágenes donde se mira cómo tenían que subir y todo por medio de como un túnel, una ventana, y luego de eso pasar como de rodillas y entraban, y allí encontraron muchos textos antiguos y demás en esa Genizá, en el Cairo. Aquí está, estas son, ¿verdad?, son fotos reales de la Genizá del Cairo, y, ¿verdad?, por siglos toda la gente estuvo ahí sin darse cuenta. No sé si iban a limpiar un bombillo, no sé qué iban a hacer o algo así, y con la escalera miraron como, ¿verdad?, un tipo de ventana, algo así, y se quedaron, ¿verdad?, pensando, y subieron por ahí, ¿verdad?, y se metieron, ves, por acá, que no es nada como fácil, y entraron por ahí, tuvieron que entrar de rodillas y demás, y llegaron a este lugar, donde encontraron muchísimos manuscritos. Aquí hay manuscritos no solo bíblicos, hay de todo, ¿verdad?, de muchas cosas históricas y leyes y cosas de ellos, pero es especial para guardar, ¿verdad?, lo que era la palabra de Dios. De este modo, dice, lejos de considerar una copia más antigua como más valiosa, el hábito judío era preferir la más nueva por ser más perfecta y libre de prejuicios. Se podía leer con claridad y demás. Por eso es que no hay tantos manuscritos antiguos. En nuestro caso, ¿qué es lo que queremos? Uy, entre más antiguo mejor, ¿verdad? Pero en el caso de ellos no, ¿verdad? Porque decían, no, esto más bien, ¿qué es lo que pasa? Que eso está borroso, podrían ver algo que no está, podría, ¿verdad?, etcétera, etcétera. ¿Por qué no contamos con manuscritos más antiguos? Bueno, por todo lo anterior, la misma ausencia de manuscritos antiguos, cuando se toma en cuenta las reglas y la precisión de los copistas, confirma la confiabilidad de las copias que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Es un hecho de la confianza que ellos tenían en el texto. Y luego del periodo talmudista pasamos al periodo masorético, que es uno de los periodos, de los mejores periodos en el caso de nosotros, ¿verdad?, para estudiar los textos, por todos los aportes que hicieron los masoretas. Masora significa tradición. Entonces ellos tenían que guardar, ¿verdad?, la tradición, la palabra. Y ellos están a partir del final del siglo 400. Acá habla del 500 al 900 oficialmente, pero es como a finales de los años 400 empieza lo que es el periodo masorético, que es el que está después del talmudista. La contribución que hicieron los masoretas, que les dio mayor fama
a la adición de las vocales, acentos, divisiones al alfabeto. Ok, vamos después, de nuevo. La contribución más grande que hubo fue que le agregaron vocales, pero no solo le agregaron vocales, sino también acentos para saber dónde pronunciar, cómo pronunciar, ciertas marcas en el texto para nosotros saber dónde había un acento, bueno, ellos un acento para pronunciar correctamente. ¿Por qué ellos agregaron puntos vocálicos? Bueno, nadie hablaba hebreo y cada vez había menos eruditos y cada vez eruditos nuevos no entendían claramente cuál era la pronunciación correcta y eso eran las discusiones que habían. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los masoretas? Ellos agarraron el texto y lo hicieron estándar, lo estandarizaron, en el sentido que ellos empezaron a decir, bueno, esta es la pronunciación. Entonces, ¿cómo se aseguraban de pronunciar correctamente el hebreo? ¿Cómo volver a la lengua? Porque es la nación que la única nación que después de 1000 años de no tener, ¿verdad? De 1800 años de no tener un territorio, no ha perdido su cultura, su lengua y demás, por el milagro de Dios, pero porque han conservado, ellos se llama la nación del libro. La Biblia, y con la Biblia es que ellos aprenden a leer y a escribir, los judíos. Y es a través de ella que ¿verdad? Se han mantenido como tal. Eso es un milagro. Todos los ¿verdad? Estudiosos y demás en las ciencias de los pueblos y demás dicen que después de 200 años un pueblo desaparece, de no estar en un lugar geográfico, ¿verdad? Desaparece completamente, culturalmente, etcétera. Bueno, la nación de Israel por 1800 estuvo en el exilio por todas partes, disperso, y aún así, ¿verdad? Vemos en 1948, cuando vuelve a establecerse el Estado de Israel, y ellos tienen su lengua, su cultura y demás, eso es un milagro, pero una de las cosas es el libro, ¿verdad? La Biblia. Y ellos, los masoretas, ven el peligro de que se está perdiendo el idioma, se está perdiendo la forma correcta de traducir, ¿verdad? De leer el texto, la lengua como tal, y agregan esos puntos vocálicos, esas señales en los acentos y también hacen divisiones de palabras. Entonces con eso ya es mucho más fácil poder leer el texto y enseñarlo. Uno de los grandes aportes, ¿verdad? El alfabeto hebreo, o el alfabet, ¿verdad? Lo que cuenta con 22 consonantes únicamente, no vocales. Algunas consonantes, cuando, ¿verdad? Usted es un erudito en esto, ¿verdad? Sabe que algunas consonantes suenan, pueden usarlas como tipo vocal, ¿verdad? Pero en el caso de los masoretas arreglaron el camino para que el texto no se perdiera, la pronunciación y demás. A raíz de los masoretas es que nace la palabra artificial que en español se dice Jehová, pero es una palabra que no existe en hebreo y es una palabra que, por ejemplo, esa J no existe como tal. Es más Yahvé, si quisieras pronunciar eso, pero la idea no era pronunciar eso, es que al ver las vocales de Adonai, Adonai significa Señor. En griego es Kurios, en hebreo es Adonai, que significa Señor, ¿verdad? Con mayúscula. Y ese Adonai, entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Llegaban al texto y no van a decir Yahvé, o no van a decir Jehová, menos, pero ¿qué es lo que decían? Adonai, Señor. Si usted habla con judío, él va a decir el Eterno, el Señor, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero no va a decir la palabra Jehová, ¿verdad? Porque primero que no existe como tal en el hebreo, lo segundo, tampoco va a decir Yahvé porque no quieren usar el nombre de Dios en vano. Recordamos lo mismo de todas las reglas alrededor, de las normas para no caer en usar el nombre de Dios en vano, no lo pronunciemos, ¿verdad? Y así nunca lo vamos a usar en vano. Es la mentalidad judía en ese aspecto, pero es a través de los masoretas que se formó esa palabra artificial, porque no existe en el idioma como tal, y era con el objetivo que la gente no pronunciara eso, sino que leyera las vocales de Adonai y dijera Adonai. Y hasta el día de hoy, un judío, ¿verdad?, ortodoxo lo va a hacer de esa forma. Si consideráramos el versículo de Génesis, que cómo se escribía en el tiempo talmudista, se vería de esta forma, solo con consonantes. Eso es Génesis 1:1. ¿Alguien quiere leerlo? No, sí se puede. Ajá. Bueno, acá sería como uno tiene el contexto de lo que dice, y eso es lo que pasa con un erudito. El erudito, por tradición, por enseñanza, sabe qué es lo que dice el texto. Yo sé qué es lo que dice el texto, usted sabe qué es lo que dice el texto, ¿verdad? Génesis 1. Entonces aquí, ¿qué falta? La E. En el, ¿verdad? En el principio creó, ¿verdad? Aquí está solo la C y la R, creó Dios, vemos DS, los cielos y, ¿verdad?, la tierra. Ahora, es más fácil así.
Claro, esto fue el trabajo de los Claro, masoretas. Qué bueno, ¿ah? Entonces ya tú dices, en el principio creó Dios los... Ahora quiere alguien leerlo, ¿ah? Vemos, sí, ahora se hace más fácil. claro que sí, muchísimo más fácil. Esto es el trabajo de los masoretas, ¿ah? En el texto bíblico. Cuando hablamos del texto masorético, eso es lo que estamos hablando, es el texto oficial para el Antiguo Testamento. La copia masorética más antigua del año 900, después de Jesucristo. Las otras, ¿verdad? Recordemos, es este mismo celo. ¿Qué hicieron los masoréticos? Las mismas reglas, ¿verdad? Que mantuvieron los talmudistas, las están manteniendo los masoretas y le agregaron más. Vamos a ir a eso. Pero esto fue lo que ellos hicieron. Entonces, la copia que existía en un museo más antigua es del año 900 y es masorética. Por eso se habla del texto masorético. Cuando hablan del texto masorético es el texto oficial de los judíos. Entonces, cuando vemos la Reina Valera es tomada ¿de dónde? Del texto masorético. Tengo que confirmar eso, pero creo que la versión, en la nueva versión internacional no toma el texto masorético, sino toma textos bizantinos, ¿verdad? Y para el Antiguo Testamento, más bien lo que usa es la Septuaginta, la Biblia de los 70, que es una traducción en griego. Entonces, ¿por qué lo usa? Porque es más antigua, es 250 años antes de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, 100 años antes de Jesucristo ya estaba completo el Tanakh, el Antiguo Testamento en griego. Entonces ellos toman más ese texto. Ahora, cuando nosotros comparamos las versiones, vamos a ver que no es que vamos a llegar a algo totalmente diferente, no, coincide muchísimo, pero no es lo mismo ir a la lengua original. Y ahí es donde nosotros empezamos a inclinarnos hacia una versión o otra versión, ¿verdad? Esto es lo que pasa. Pero vamos a seguir conversando al respecto, pero así es como vamos explicando por qué es que es mejor una versión que otra. Bueno, qué textos, de dónde ellos traducen. Por eso es que nosotros no le damos valor a ningún, ¿verdad? Libro del mormón o, ¿verdad? La Biblia mormona o nada de eso, porque esos no son de los, no tiene, ¿verdad? Textos originales. O sea, no tiene textos antiguos, no tiene documentación donde ellos tradujeron, sino que ellos lo tomaron, por ejemplo, Joseph Smith de la King James, ¿verdad? De una versión en inglés, es que hace su propia versión y le quita y le pone, ¿verdad? Agregó como 12 versículos en Génesis para decir que él estaba profetizado. ¿Eh? Pero bueno, ya esa es otra historia que no compete en este sentido, pero ahí es donde encontramos, entonces, textos masoréticos es este texto, ¿verdad? Que tiene vocales y que empezaron, ¿verdad? Ellos esta tradición a partir del año 500 después de Cristo. Es obvio que la combinación de tres consonantes en el número más, que es el número más frecuente de una palabra en hebreo, podría significar varias palabras distintas dependiendo de las vocales insertadas, ¿verdad? Entre las consonantes. Entonces nosotros podemos poner LBR. ¿Qué significa LBR? ¿Qué podría ser? Bueno, y podría ser labor, libre, libar, libro o aún liebre, ¿cierto? Entonces el contexto, el saber, ¿verdad? De lo que se está hablando es, por eso los eruditos podían hacer esto, pero ya la mayoría de personas, ¿verdad? La mayoría no hablaba hebreo en absoluto, pero nuevos eruditos tenían que aprender claramente, ellos no querían que el texto se perdiera. Entonces por eso ellos, ¿verdad? Por dar un ejemplo, dijeron, bueno, aquí la palabra es labor, entonces vamos a ponerle las vocales acá. Entonces ponían puntos vocálicos, bueno, se escribiría al revés, pero pondrían puntos vocálicos, digamos que un punto significaría la A y una rayita significaría la O. Entonces de esa forma sabían que ahí dice labor. Eso fue lo que hicieron los masoretas. Por supuesto que en hebreo el contexto indica generalmente cuáles vocales corresponden a una palabra, pero no siempre. Aparte de los requerimientos talmúdicos, ¿recuerdan cuáles son los requerimientos talmúdicos? ¿Quién sabe? ¿Recuerda? ¿Alguno de los requerimientos talmúdicos? Ok, el periodo talmúdico es el periodo anterior al Masoreta. Ok, ¿qué hacían ellos? No copiaban de memoria, copiaban letra por letra. Cada consonante tenía que estar separada de un cabello entre consonante y consonante. Cada palabra, 9 cabellos entre palabra y palabra. Vestirse ceremonialmente para hacer la traducción. Cada vez que aparecía el tetragamatrón, el nombre de Dios, tenían que levantarse, lavarse ceremonialmente, vestirse y usar una pluma exclusivamente para el nombre de Dios. Todo eso es tradición, eso lo mantuvieron los masoretas, hicieron exactamente lo mismo y añadieron
Dice, aparte de los requerimientos talmúdicos, cuando estos escribas terminaban un libro, ellos debían enumerarlos y centrarlos. Tanto era así que para cada libro del Antiguo Testamento contaron el número de versículos, de palabras y aún de letras. Cuando hablamos versículos, es como, ¿verdad? Estamos contextualizándolo, pero son secciones que ellos tenían. Llegaron al extremo de identificar la letra situada en el centro de cada libro. Al contar todas las letras, podrían asegurarse que ni una letra había sido agregada o quitada. Entonces, en Daniel hay 244 en el centro. No hay una más. Ok, tenemos un problema con esa copia. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos da esto? Una precisión increíble como nunca antes en que la copia lo mismo. ¿Verdad? Esto quiere decir que el texto fue copiado en un grado de exactitud como nunca antes. Párrafo por párrafo, frase por frase, palabra por palabra, consonante por consonante. Con este sistema, el escriba podía darse cuenta dónde faltaba o sobraba una letra. Los masoretas se dieron a la tarea importante de corregir el texto y establecer un texto fijo, normativo y autorizado. ¿Verdad? Ellos estandarizaron el texto, es decir, esto es el texto. ¿Verdad? Corrigieron todos los aspectos al respecto. Para asegurarse de la pronunciación correcta, era necesario indicar que de alguna manera cuál era el sonido de las vocales. Así que el texto de puras consonantes que se había copiado por centenares de años, los masoretas le añadieron los puntos vocales, combinaciones de puntos y líneas debajo de los consonantes, y en un caso de arriba, ¿verdad?, de una consonante. El texto resultó en llamado texto masorético, que es el texto autorizado del Antiguo Testamento en hebreo y que se estudia hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la Vulgata Latina, Jerónimo, ¿qué es lo que él quería? No quería hacer un Antiguo Testamento en base a la Septuaginta, sino quería hacerlo en base a ¿qué? A los manuscritos en hebreo, ¿verdad? Que es la lengua original del Antiguo Testamento. Entonces, y se dio a la tarea de hacer del hebreo al latín. Gracias al extremo cuidado que emplearon los masoretas al copiar las escrituras, este texto ha llegado a nosotros desde la Edad Media con muy poco cambio. Y desde el siglo XV ha tenido una norma fija gracias a la imprenta. ¿Verdad? A partir de la imprenta, obviamente, ya todas las copias son iguales, no hay ninguna variación. Así es como se miraba el texto, ¿verdad? ¿Verdad? En el periodo talmúdico. Porque yo sé que esto es en el periodo talmúdico. Si yo veo este texto, puedo decir si es masoreta o talmúdico. Porque tiene solo consonantes, entonces excelente, no Hugo. pueden saber. Excelente, porque solo hay consonantes. Entonces yo encuentro una copia, yo me doy cuenta si es talmúdica o si es masorética. En este caso, ¿verdad? Porque no tiene ninguna vocal. Entonces nosotros podemos mirar esto. ¿Alguien quiere leerlo? Ahora sí, más fácil con las vocales, ¿verdad? Esto fue lo que hicieron, ¿verdad? En español. El de abajo dice texto consonante con puntos. Bien, bien. Buenísima. Acá, ¿verdad? Estos, ¿verdad? Son los puntos vocálicos. Y es aquí amarás al Señor. Aquí la palabra, ¿ves? Estas vocales son las vocales de Adonai, de Señor. Entonces un hebreo acá no va a decir Yahvé. ¿Qué va a decir? Adonai. Y, por ejemplo, en español, respetando ese uso de ellos, diríamos amarás al Señor. Aunque va a haber algunas versiones que amarás a Dios, ¿verdad? Acá es Señor, en ese sentido son las vocales, ¿verdad? Pero este es el tetragramatrón, son las consonantes del nombre de Dios. Ok, y así es como vemos la comparación entre uno y otro. Y esto, ¿verdad? Es como se mira bien organizado un texto masorético. Vemos que esto es como una Biblia de estudio, ¿ah? Acá vemos el texto, vemos que ponen numeraciones, ¿verdad? El nombre del libro en latín, ponen el número de página, ponían acá en la Masora, que es la Masora, ¿verdad? En la Magna, está explicando cómo, ¿verdad? De las tradiciones de lo que está acá, son como comentarios, y el aparato crítico está hablando acerca de cómo cogieron, ¿verdad? El texto y demás. Esto se ve como súper moderno, ¿eh? Y de esos sistemas vocálicos hay de palatinense, babilónico y tibirense de Galilea. Y los dos, ¿verdad? Podemos decir, códices masoréticos más importantes son
tibirenses, o sea, de Galilea. Es el códice Alepo, y este es el códice que se usa casi para todas las traducciones cuando hablan del texto masorético ¿verdad? A cualquier idioma. Se usa el códice Leningrado. ¿Qué significa códice? Que es un libro. La agrupación es como un libro. No vemos que no es un rollo, por eso se llama códice, es un códice. Y vamos, ok, tenemos todo ahí con el tiempo masorético, entonces vemos cómo podemos confiar en el texto, en la seguridad, por la cantidad de copias, más que todo por cómo hicieron las copias y demás, y se pueden comparar copias con copias, pero prácticamente el texto es muy estandarizado por el celo con que ellos hacían cada copia. Todo eso bienísimo, y en eso aparece el descubrimiento más grande que ha habido, que son los rollos del Mar Muerto, que no existía nada más antiguo en hebreo. ¿Y cuál es lo oficial para el Antiguo Testamento? El hebreo. La Septuaginta, muchos le quitaban valor en virtud de que es en griego y no en hebreo. Por ejemplo, ahí es donde muchos dicen, no, si yo voy a hacer una traducción para el Antiguo Testamento, va a ser del texto masorético, no va a ser de la Septuaginta, porque aunque sean eruditos, hebreos y demás, está en griego, y en griego no es lo mismo de un idioma a otro. Hay palabras que a veces tenemos que explicarlas. No hay nada como ir a la raíz, a la palabra que se dijo exactamente. Hay cosas que uno no puede traducir, tiene que dar concepto. Puedes perder cositas ahí. Para el Nuevo Testamento sería en griego, esa es la autoridad, el griego, no sería ningún otro idioma. Ok, entonces no existía nada en hebreo que fuera anterior a esa copia que teníamos del año 900 masorética. Ahora, esto fue algo colosal para todo lo que eran los agnósticos y demás, porque dijeron, vamos a comparar ahora el texto masorético con un texto en hebreo, hebreo con hebreo, y vamos a ver que lo que tenemos acá es un teléfono descompuesto, y que lo que ustedes tienen son puras faulas, porque estamos hablando que es un periodo de 1000 años de diferencia entre un texto y otro en el mismo idioma. Nos vamos a dar cuenta que las variaciones son increíbles. Por eso la mayoría de agnósticos y escépticos estaban felices con el descubrimiento del rollo del Mar Muerto. En 1947, dentro de este increíble hallazgo, se encontró un manuscrito completo del libro hebreo de Isaías. Paleógrafos fechan estos documentos en el año 125 antes de Jesucristo. Hay algunos que hablan de que estos documentos son del año 250 antes de Jesucristo y así, pero esto es una fecha bien conservadora y la mayoría está de acuerdo en este aspecto. Nadie te da problema con decir que son documentos del año 125 antes de Jesucristo. Son 1000 años más antiguos que la copia más antigua de Isaías conocida hasta la fecha. Vamos a comparar propiamente Isaías 53 en el texto del rollo del Mar Muerto del año 125 antes de Jesucristo con la copia de Isaías del año 900 del texto masorético. Eso es lo que se va a hacer. En febrero o en marzo de 1947, un joven pastor beduino llamado Mohamed buscaba una cabra extraviada. Tiró una piedra en un hueco de un acantilado al oeste del Mar Muerto, como a 13 kilómetros al sur de Jericó. Esta es la historia que nos cuentan cómo se descubrieron por casualidad, entre comillas, ¿verdad? Diosidencia, estos rollos del Mar Muerto. Esto es el Mar Muerto, lo que vemos por acá. Esto está alimentado solamente con el agua del río Jordán, ¿verdad? Es el lugar más profundo de la tierra. Por ejemplo, acá, cuando vas para allá, todavía no se ha llegado, aquí está largo para llegar al Mar Muerto, y podemos ver esta línea que está aquí, es el nivel del mar, y ya aquí ya estás más bajo del nivel del mar. Por lo tanto, las temperaturas ahí son un promedio de 45 grados centígrados, y es uno de los lugares, ¿verdad?, más secos y más salados que hay, ¿verdad?, con más concentración de sal. Acá entonces de nuevo, este es el nivel del mar en esta raya que está acá, y vemos que la tierra está por debajo del nivel del mar, y todavía de ahí hay que descender mucho más. Ahí está la carretera, ya llegamos ahí, y ahí vemos que es todo desértico. Este es el Mar Muerto. Mira cómo se mira, todo esto es sal. Entonces usted puede acostarse acá y va a flotar, puede leer el periódico y demás, y no se va a hundir por la cantidad de minerales y demás. Lo que pasa con todas esas condiciones son las que permitieron que se preservaran estos rollos. Son condiciones únicas. Estas son las cuevas de Qumran, son muchas cuevas, muchísimas, pero han encontrado papiros en más de 9 cuevas.
posiblemente de un grupo sectario que se llaman los esenios. Los esenios vivieron entre el año 300 al año 100 después de Jesucristo. Son un periodo de como 400 años. Esto es por la documentación que se encontró en estos lugares, en vasijas. Era un grupo sectario y apocalíptico, de estos grupos que consideran que ya viene el final y ellos se aislaban. Entonces hay varios escritores que hablan acerca de ellos y mucho habla acerca de su cultura y demás. Entonces, si ellos son de este grupo, esenio, habla que es una secta que se separa del judaísmo porque considera que era demasiado corrupto y solo ellos quieren vivir en santidad. Entonces se separaban, unos hablan de celibato, de la mayoría, ¿verdad?, no se daban en matrimonio. Otros hablan de que si es un grupo similar, solo podrían estar con mujeres para procrear, absolutamente no podían tener ningún placer. Bueno, un montón de cosas así. De hecho, algunos hablan de que posiblemente Juan el Bautista tenía influencia de los esenios, por eso andaban comía solo miel silvestre y langostas. Pero el punto acá es que ellos guardaron todos estos rollos, posiblemente en el año 63, algo así, es lo que ellos indagan antes de la destrucción del templo, porque los romanos habían tomado toda la ciudad. Lo que pasó es que al parecer este pastorcito llamó a su primo porque él tiró piedras y oyó algo que se estaba quebrando dentro de una cueva, y cuando llegan ven unas vasijas, y dentro de esas vasijas, ¿verdad?, es que se habían conservado estos textos. Lamentablemente, una vez que agarraron estos libros, los empezaron a romper para venderlos en fracciones y sacar más dinero. Así es como se conservaban en este lugar. En 1947 es que se da este hallazgo. Los paleógrafos hablan que es del año 125, y los rollos que se encontraron, dice, se habían conservado en excelente condición por casi 1900 años. Probablemente fueron colocados ahí en el año 68, o sea, antes de la destrucción del templo. Este es el más importante manuscrito hallado de la historia. Los rollos están compuestos por unos 40,000 fragmentos. De estos fragmentos, más de 500 libros se han reconstruido. Los rollos de Qumran, la mayoría de los manuscritos hallados se encuentran escritos en hebreo, y ese es el valor que tienen, que es hebreo. Una minoría en arameo y en griego, porque hay porciones también de la Septuaginta. La mayor parte de los textos fueron encontrados dentro de vasijas en diferentes estados de conservación. Se han logrado reconstruir 850 manuscritos de diferentes longitudes, 80% protomasoréticos. ¿Qué significa que un documento es protomasorético? Porque no tiene vocales. Proto es antes, o sea, los masoretas fueron los que pusieron los puntos vocálicos. Entonces yo encuentro un documento y no tiene vocales, es antes del periodo masorético. Ok, es antes de los masoretas. Ok, vamos a mirar si los masoretas, porque lo que teníamos de los masoretas tampoco era de los inicios del masorético, sino casi al final, en los años 900, la copia que hay. Vamos a ver si son, ¿verdad?, dignos de confianza en la transmisión de ese mensaje. Hay 20% de variantes de estilo propio y 20% en relación a la versión de los 70, o sea, la Septuaginta. Vamos a comparar en el libro de Isaías propiamente el rollo mejor conservado y más grande de los encontrados en las excavaciones del año 125 antes de Jesucristo. Aquí es 1000 años, no he corregido esto, más antiguo de los textos conocidos previamente. El Museo Rockefeller, parte de la biblioteca de los esenios del siglo 300 antes de Jesucristo al siglo 100 después de Jesucristo. Es el periodo de los esenios, conteniendo, dice, 7 rollos principales: Isaías, el templo, guerras de la comunidad. En total, más de 900 manuscritos en papiro y en cuero. Si es cuero, serían pergaminos, es la palabra técnica. Bíblicos, hay 200 libros de la Biblia hebrea. De hecho, dice que de Isaías hay varios rollos de Isaías que se han encontrado. Evidencia temprana de textos bíblicos del siglo 300 antes de Jesucristo. Hay libros apócrifos, literatura general, libros fuera del canon hebreo, textos conocidos por la traducción y desconocidos. También hay mucha documentación sectaria, comentarios bíblicos, textos religiosos legales, textos litúrgicos y composiciones apocalípticas. El impacto de este descubrimiento es la exactitud de Isaías. Comparando el texto masorético de 1000 años de antigüedad con este descubrimiento 2100 años de antigüedad en relación a nosotros, se muestra la extraordinaria exactitud del copista de las escrituras en un espacio de 1000 años de diferencia. Un ejemplo de dicha exactitud es de las 166 palabras que contiene Isaías 53. Entonces vamos a analizar
no todo Isaías, sino Isaías 53. Va a haber variantes, pero vamos a ver la cantidad de variantes que hay y qué importancia tienen. Isaías 53 tiene 166 palabras. Hay solo 17 letras en reserva de esas 163 palabras, de las cuales 10 de estas son solo errores de deletreo. De hecho, una de las formas de descubrir también qué antiguo es el papiro es la forma de escritura. Por ejemplo, lo que vieron ahorita de si es masorético o es del tiempo talmudista, ¿verdad? O anterior a eso, por el asunto de los acentos y las vocales. También hay estilos, todo en mayúscula es una época. Entonces, hay 10 errores que son de deletreo, lo cual en ninguna manera afecta el sentido. Otras 4 de estas letras son solo cambios estilísticos, tales como conjunciones, y las 3 restantes letras es la única variación importante en Isaías 53. Entonces, después de 1000 años encontramos un problema de una palabra. ¡Wow! En Isaías 53. Las 3 restantes son letras que comprimen la palabra luz. La palabra luz que es agregada en el verso 11. Isaías 53, 11. En el texto de los rollos del mar muerto aparece la palabra luz. En el texto masorético no aparece la palabra luz en el verso 11. Después de 1000 años de tradición, esta es la diferencia importante que hay y no afecta para nada el sentido del texto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que esa palabra luz sí aparece en la primera traducción que hubo, que es la Septuaginta. En la Biblia de los 70, ¿recuerdan? La traducción al griego sí aparece la palabra luz en Isaías 53, 11. Y en los rollos del mar muerto también aparece la palabra luz. ¿Dónde no aparece? En el texto masorético, después de 1000 años. ¿Qué hace eso? También le da valor a la versión de los 70, ¿verdad? Lo que pasa con la versión de los 70 es que, por ejemplo, todo lo que es el Pentateuco propiamente, todo lo que es el Pentateuco, que eso se hizo en Alejandría, donde los Ptolomeo II Filadelfo trajo 72 sabios a Alejandría para que hiciera la traducción. La tradición dice que se hizo en 72 días, que cada uno de ellos, ¿verdad? 72, porque eran 6 de cada una de las tribus de Israel, hicieron las copias por separado en cubículos y cuando las presentaron, todas eran iguales, por el celo en que hacían las copias de lo que fue propiamente el Pentateuco. Posteriormente, con los siglos, se fueron agregando más y más libros y libros hasta completar 150 años o 100 años antes de Jesucristo, lo que es todo el Antiguo Testamento en griego koiné. Eso es la Septuaginta, entonces es como una compilación de todo ese tiempo. Entonces algunos judíos dicen, bueno, para nosotros la Septuaginta tiene valor, pero solo el Pentateuco. Otros dicen que todo, otros no le dan importancia, etcétera, ¿verdad? Pero es la versión que se usaba más en el tiempo de Jesús, porque se cita más de 300 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? O se cree fuertemente que es eso por el vocabulario, es el mismo que vemos en la Septuaginta. Pero vemos que la única diferencia es la palabra luz. Además, la palabra sostenida por la Septuaginta, la Biblia de los 70. Así que en un capítulo de 166 palabras, hay solo una palabra de 3 letras en duda después de 1000 años de transmisión. Esta palabra no causa ningún cambio significativo en el pasaje. Entonces lo que nos da es seguridad, ¿verdad? Ahora, esto que estamos viendo es evidencia. Usted puede ir al texto, puede ir a los rollos del mar muerto. ¿Recuerdan la página que les había dado, verdad? Dan Wallace, y ahí pueden ver exactamente cómo se ve el documento original. Ha tomado, ¿verdad?, fotos y digitalizado todo esto para que uno pueda ver cómo se mira, y se puede hacer una transliteración y mirar, ¿verdad?, de cada una de estas cosas. Y entonces lo que tenemos ahora es esto. Esto es el autógrafo. ¿Qué significa el autógrafo? ¿Alguien recuerda? ¿El original? El original, excelente. Eso significa, ¿tenemos autógrafos? No, no tenemos ningún autógrafo. Tenemos copias. Por Isaías estamos citándolo 700 años antes de Jesucristo. 600 y algo, ¿verdad? Redondemos 700 años antes de Jesucristo. Luego de ahí, la copia que tenemos es la de Qumran, que se cita en el año 125 antes de Jesucristo, o sea que es un periodo como en realidad no 600, pero es menos. De cuándo se escribió a lo que tenemos propiamente en un museo. Luego de Qumran, que es lo que tenemos nosotros, lo más antiguo que tenemos es 1000 años después, la copia masorética, que está en un museo. Y luego de eso, ¿verdad?, 600 años después tenemos la invención de la imprenta. Vemos cómo nos acercó por 1000 años hacia lo que es los autógrafos, estos descubrimientos. Ahora, el valor increíble de esto es que al comparar propiamente uno de los textos principales,
como el siervo sufriente, Isaías 53, vemos que la diferencia es una palabra después de 1000 años. Entonces, ¿qué nos dice? Que todo lo que miramos de la rigurosidad, ¿verdad? Vale la pena porque sí se mantuvo el texto como tal. Todos claritos por ahí. La prueba interna dice, luego de los manuscritos, la próxima forma más importante de la escritura que merece ser sostenida en cuenta por la antigüedad es su testimonio, ¿verdad? Las versiones. Entonces, cuando hablamos de las versiones, estamos hablando del idioma original a otra lengua. El término técnico que se da a las traducciones es versión. Hay versiones antiguas, medievales, modernas. Una versión es una traducción del idioma original de un manuscrito a otro idioma. Entonces, si yo quiero hacer una versión del Antiguo Testamento, ¿cuál idioma tendría que escoger para que sea una versión? ¿Qué documento usaría? Usaría el texto masorético, que es el texto en hebreo, porque estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Y si tuviera que hacerlo del Nuevo, ¿qué es lo que hago? De los textos en griego. Bueno, hay muchas versiones, pero solo unas pocas se consideran como ejemplos de espacios a través de los años hasta el tiempo presente. ¿Cuál es la primera versión que existe de la Biblia? La Biblia de los 70. ¿Por qué? Porque fue del hebreo ¿a qué? Al griego. ¿Hecha por quién? Por eruditos hebreos. Pero es la primera, ¿verdad? Ayer en la clase muchos decían que la Biblia del oso, otros decían que la Vulgata. Sí, esas son traducciones cercanas, antiguas, pero la primera, ¿cuál es? La Septuaginta. Esta traducción fue fruto de la necesidad, puesto que habían muchos judíos de habla griega en el mundo antiguo y en efecto, dice, el idioma internacional de la región mediterránea fue el griego, ¿verdad? Durante muchos siglos. Y acá es una pequeña reseña, ¿verdad? De esto lo resumí en 4 minutitos, pero todo el video, ¿verdad? Está en Byte y habla como 10 minutos acerca de lo que es la Septuaginta. Esta es posiblemente la traducción más importante de la historia. Fue la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma. Fue la versión más usada por la iglesia cristiana primitiva y arroja una gran información sobre el desarrollo del Nuevo Testamento. Aún así, muchos cristianos de hoy tienen poco o ningún conocimiento sobre esta importante traducción del Antiguo Testamento. En este video hablaremos sobre la versión Septuaginta. Para empezar, tal vez te estés preguntando ¿qué es la Septuaginta? El término Septuaginta a menudo se ha usado para darle un nombre a la traducción del Antiguo Testamento hebreo y arameo al idioma griego, al igual que la Vulgata latina, que fue la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento al idioma latín, o la Peshitta, que es la versión de la Biblia traducida al idioma siriaco, de las cuales hablaremos en otros videos. Pero técnicamente hablando, no existe una versión unificada o completa de la Septuaginta. Las copias modernas de esta versión son ediciones eclécticas, es decir, una colección de los mejores manuscritos griegos reconstruidos para aproximarse a la traducción original del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los académicos usan el término Septuaginta, no se refieren a un solo texto, más bien se refieren a una colección de traducciones griegas producidas por numerosos escribas en el transcurso de unos pocos cientos de años y con toda probabilidad compuestas en diferentes lugares. Una carta de un hombre llamado Aristeas nos habla del posible origen de la Septuaginta. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Ptolomeo II. De acuerdo con la carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de libros. Así se envía una carta a Eleazar, el sumo sacerdote judío de Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Aristeas mismo es uno de los 2 hombres escogidos para llevar la petición a la capital judía. Aristeas describe todo esto, hasta detalles del templo judío, los sacerdotes, los campos y demás. 72 ancianos, 6 de cada una de las 12 tribus, fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Aristeas enlista los nombres de los traductores. Por alguna razón, el número original de los 72 ha sido redondeado a 70. Al llegar a Alejandría, el rey les ofreció un banquete de 7 días, en el que la sabiduría de cada uno de los traductores fue probada con preguntas del rey. Después de esto, el monarca les proveyó alojamiento cerca del mar, probablemente en la isla de Faros. Bajo la sombra del faro, los traductores completaron su trabajo en 72 días, que cuando se leyó a los judíos congregados en Alejandría, fue aprobado como exacto. ¿Qué tiene que ver la Septuaginta con el Nuevo Testamento? Hay algunas formas obvias en las que la Septuaginta ha influido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el título de Jesús en el Nuevo Testamento, Cristo,
es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. La mayoría de las citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento coinciden con la Septuaginta. Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Testamento que se citan directamente o se aluden fuertemente de esta versión en el Nuevo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son nombres que han entrado a nuestra Biblia de la Septuaginta por vía de la Vulgata latina. De igual manera, la agrupación de libros en la ley, historia, poesía y profetas, así como la subdivisión de libros en primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, etc., se deben a la Septuaginta. Fue la principal Biblia para la iglesia primitiva y el texto más citado por los apóstoles y por los escritores inspirados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo y Marcos citan directamente de la Septuaginta en Mateo 15:7 al 9 y en Marcos 7:6 y 7. Por su parte, el apóstol Pablo, que no escribió en un griego campesino ni en un griego de soldados, sino que escribió como un hombre docto que tenía la Septuaginta en su mente y que la citó abundantemente, ha ayudado a los académicos a determinar qué manuscritos son más confiables, lo que a su vez conduce a traducciones fieles del Antiguo Testamento y nos da una mayor comprensión de los padres de la Iglesia, quienes a menudo citaron la Septuaginta. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero antes de que se escribiera, ya el Antiguo Testamento se había traducido al griego. Fue en la providencia de Dios que la Septuaginta, por su idioma y vocabulario, abriera el camino para el Evangelio en un mundo dominado por el griego. Entonces, cuando hablamos de testigos, eso es lo que hacemos. Cuando hay una versión moderna, podría poner Isaías 53:11, la palabra luz, y agregar abajo, no aparece en el texto masorético, pero aparece en los rollos del Mar Muerto y en la Septuaginta, o podría hacerlo de la otra forma, no agregando la palabra luz, pero poniendo una letra, una indicación de leer a nota del pie de página que no está en el texto masorético. Y como ellos usaron el texto masorético, por eso no va a aparecer. En la Reina Valera no va a aparecer porque usaron el texto masorético y no habían descubierto los rollos del Mar Muerto. En la versión del 2015, en la reversión de la Reina Valera, debería aparecer, ¿verdad?, una letra que abajo diga que la palabra luz es agregada en los rollos del Mar Muerto y en la Septuaginta. La Septuaginta fue esta traducción al griego del hebreo, la más vieja de las antiguas versiones. Bueno, eso es toda la información que nosotros miramos anteriormente.